Vamos a hablar del tema del día, el tema de ganancias. La unidad opositora anoche impuso sus cambios en el impuesto a las ganancias, de acuerdo con el texto acordado y aprobado por la oposición, en general por 140 votos a favor, 86 en contra y 7 abstenciones, una clara mayoría opositora en diputados. El mínimo no imponible, en el umbral a partir del cual los trabajadores pagan este impuesto, aumentará casi un 50%. Estamos en contacto telefónico con Andrés Mir, quien es un especialista tributario, perteneciente al IARAF, para que nos ayude a entender qué se ha votado allí en diputados. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cuáles son los primeros números? Imagino que te habrás estado repasando la media sanción que le dio diputados a este proyecto. ¿Cuál es el primer análisis que haces? Bueno, el primer análisis es que evidentemente el proyecto opositor aprobado anoche implica un beneficio más amplio para los contribuyentes y por contrapartida significa un costo fiscal más elevado para el gobierno, dado que los impuestos que se prevén para reemplazar la recaudación no van a lograr no van a ser equivalentes a lo que se pierde por lo que se rebaja de ganancias. ¿Han hecho un cálculo del IARAF de cuánto le estaría faltando a este proyecto de la oposición? Nosotros no tenemos exactamente, no hemos podido ver bien el proyecto que se aprobó anoche. Sí tenemos el cálculo sobre el proyecto del gobierno, que en un primer año tenía un costo fiscal de unos 25.000 millones. El proyecto este es bastante similar, por lo que vemos, al proyecto de Massa. Y en ese sentido tenía un costo que era aproximadamente el doble, porque lo que se recauda a través de juego y a través del pedacito de renta financiera que se pretende gravar no va a ser tan significativo. Y los impuestos, estos sustitutos, los impuestos que propone este proyecto para cobrarle a renta financiera, a las mineras. Por eso, las mineras más o menos, digamos, el costo del proyecto va a estar cerca de unos 80.000 millones de pesos, lo que se rebaja de ganancias. De ahí se estima que a través del impuesto al juego y a las retenciones de la minería se estarían recuperando unos 10.000. Y en el de renta financiera también pensamos en otros 10.000, porque la mayor parte, o una buena parte de la renta financiera ya está grabada, porque todos los que son empresas pagan el impuesto a las ganancias sobre plazo fijo, sobre tenencia de títulos, los bancos pagan impuestos a las ganancias. Lo que se va a grabar ahora es una parte de la renta financiera que obtienen las personas físicas, que son aquellos que tienen colocaciones de más de 1 millón de pesos. El tema es que ese nivel de colocaciones en gran parte son de empresas y no de personas físicas, que ya están grabadas. Por lo tanto no va a ser un rendimiento tan alto como para compensar lo otro. A esto le sumamos unos 20.000, 25.000 que el gobierno ya había presupuestado por su proyecto, entonces de allí quedarían que faltan unos 25.000 millones de pesos más. Andrés, ¿y ese faltante cómo se cubre? Y ese faltante, digamos, te quedan 3 caminos: o te endeudas más, que es una parte es una crítica que se le está haciendo a este gobierno, que está aumentando el nivel de endeudamiento, o emitís más, con lo cual alimentas la inflación, o reducís gastos para poder equilibrarlo. El tema es que los intentos de reducción de gasto que ha hecho este gobierno en general han fracasado, como tenemos el caso de las tarifas, que prácticamente se decidió todo para el año que viene. O sea que quedaría emisión que implica más inflación, o endeudamiento sería la manera de costear esto. Exactamente, y teniendo en cuenta que una parte del bache fiscal lo van a tener que asumir las provincias, porque el 49% de la recaudación del impuesto a las ganancias va a las provincias. Bien, o sea que de ese faltante, la mitad casi sería lo que pierden las provincias según el cálculo. Sí, lo que pasa es que en el proyecto de la oposición seguramente pretenden a estos nuevos impuestos dar una asignación específica como para dirigirlos más hacia las provincias y reducir el faltante, pero seguramente van a afrontar también, por eso se vería que los gobernadores en general estaban
recomendando la aprobación del proyecto del gobierno, y hay que ver qué pasa en el Senado, donde tienen un poco más de fuerza la opinión de los gobernadores. ¿Se puede calcular cuánto pierde Córdoba como provincia con esto? Córdoba en el proyecto del gobierno perdió unos 1.000 millones de pesos anuales. En este va a perder aproximadamente el doble. Bien. Andrés, vamos al último, a lo particular. Ya analizado la cuestión macro de estos cambios, esta media sanción a ganancias que le dio diputados anoche. En lo particular, aumenta, decíamos, el mínimo no imponible 50%. Para solteros, ¿a cuánto se va el sueldo bruto que pagaría ganancias? Y para casados, sí. Sí, unos 33.500 brutos para soltero y unos 43.500, 44.000 para casado, teniendo en cuenta que desgravan los aguinaldos también. Y con eso hace que muy pocos trabajadores en relación de dependencia queden alcanzados por el proyecto. Nosotros ahí tenemos una diferencia. Nosotros creemos que no es malo, es más, es lo que sucede en la mayoría de los países, incluso los de la región, Uruguay, Chile, Colombia, Perú. Los trabajadores, en general los contribuyentes, empiezan a pagar el impuesto a las ganancias desde niveles salariales más bajos que los que incluso actualmente están fijados en Argentina, pero lo hacen a unas alícuotas mucho más reducidas, por lo tanto el impacto inicial sobre el salario es muy bajo. Bien. Nosotros creemos que hacia una reforma de ese tipo tiene que ir Argentina. O sea, estos cambios que se hicieron ahora solo suben el mínimo no imponible, ¿no tocan alícuotas? No, creo que también tocan las alícuotas, pero el hecho es que si vos reducís tanto la cantidad de contribuyentes, te quedan dos caminos. O aumentas lo que pagan los contribuyentes de ingresos medios, que es lo que hizo el kirchnerismo durante estos 10 o 12 años, en donde uno o no pagaba el impuesto o inmediatamente te llegaba el 15 o el 20% de tu ingreso, lo cual desde el punto de vista tributario es una inequidad muy grande. O si no, te queda reducir la importancia, reducir en forma significativa la importancia del impuesto a las ganancias, y eso no es bueno desde el punto de vista distributivo, porque el impuesto a las ganancias es el que le da un poco más de progresividad al sistema impositivo argentino. Digamos, el IVA, que es el impuesto más importante, es un impuesto al consumo. Como los niveles salariales o de ingresos más bajos consumen prácticamente el 100% de su ingreso, el IVA lo afecta mucho más a esos contribuyentes de forma proporcional que a los contribuyentes de más nivel de ingreso. Por eso no es descabellado que los niveles intermedios de sueldo paguen algo de impuesto a las ganancias para compensar esa ventaja que tienen respecto al principal impuesto al consumo. Está bien, supongo que entonces que veían con buenos ojos ustedes el proyecto del oficialismo que hacía que las alícuotas fueran más bajas, a pesar de que hubiesen más personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias, empezaron a cobrar alícuotas más bajas. Respecto al proyecto del oficialismo, nosotros creíamos que se quedaba un poco, era demasiado gradual, porque lo planteaba en 3 años y se quedaba un poco corto con el ajuste de los mínimos y de las reducciones, que planteaba el 15 y se estima que la negociación salarial va a estar en el 20, o sea que se podría haber estirado hasta ahí, y que tampoco planteaba un ajuste automático, porque no los dejaba fijos, y eso es uno de los problemas que hemos tenido estos últimos años, que estamos siempre dependiendo de que el gobierno decida la modificación. Sí rescatamos que es la primera vez en estos últimos 15 años que un gobierno, o sea, que quien esté haciendo el gobierno, presentaba un proyecto que implicaba, aún con su gradualismo, una reducción de los ingresos fiscales y una reducción de la presión tributaria sobre los asalariados y los contribuyentes en general. Digamos, la gran coalición opositora que vota esta modificación bastante más drástica en este momento, mientras estuvieron en el gobierno en estos últimos 15 años, la mayoría de ellos, es donde se dio el mayor aumento histórico de presión tributaria del impuesto a las ganancias en Argentina. Andrés, gracias por el contacto con Radio Shopping, ha sido muy claro lo tuyo. No hay por qué, hasta luego. Andrés Mir del IARAF analizando el impacto del impuesto a las ganancias, la modificación que ha tenido el proyecto de ley que tuvo media sanción anoche en diputados, que además de la lectura económica y fiscal tiene también obviamente una lectura política. La de anoche en diputados tiene... diría yo que tiene más impacto por lo que esconde que por lo que evidencia. Si usted se fija bien en las fotos, ¿sí? No están en la foto los grandes artífices
de este acuerdo. No están ni Sergio Massa ni Diego Bocio. No están entre los protagonistas de la foto del día. El revés al gobierno de Cambiemos en el Congreso es, además, me parece a mí, el inicio oficial, me parece, de la campaña por las elecciones de 2017. Dicen algunos que los hechos políticos se miden en fotos. Bueno, si usted hace un repaso, recuerda, Santiago se debe acordar, pero la foto, por ejemplo, de Kirchner con Labaña, ¿recuerda cuando se juntaron? Bueno, que ahí hubo un quiebre. Bueno, por ejemplo, hay fotos históricas, Alfonsín con Menem en el Pacto de Olivos, bueno, etcétera, etcétera. Siempre hay fotos que marcan. Bueno, esta foto de ayer me parece que marca el inicio oficial de la campaña por las elecciones de 2017, para la cual faltan 10 meses, y prueba de eso, de que es más de lo que esconde, es más de lo que se esconde que lo que se evidencia, es que estos dos miembros de la UCD, eran de la UCD, Massa y Bocio, y también del Frente para la Victoria, se esforzaron, ¿sí?, por no mostrarse con el kirchnerismo. Están pensando ya en campañas. Por ahora se esforzaron a no mostrarse con el kirchnerismo. Y obviamente hay otras lecturas que hacer sobre lo que sucedió ayer en Diputados, esta noche en Diputados. Los que estaban antes en el gobierno, que no actualizaban ni los mínimos ni las alícuotas, como decía recién Mir, y hoy se preocupan por esta cuestión. Sí, el Kicillof ministro que hablaba de fetiche, sí, que decía que las ganancias eran un fetiche, con el Kicillof diputado, muy distinto, ¿no? Y también del otro lado, los que están ahora y que habían prometido eliminar la cuarta categoría, habían dicho que no iban a pagar ganancias a los asalariados en campaña, haciendo lo contrario, o incumpliendo esa promesa. El candidato Macri decía que el salario no era una ganancia y hoy usa argumentos similares a los del Kicillof ministro. Es una cuestión paradójica en ese sentido. En los hechos, la situación fiscal del país sigue siendo estructuralmente débil y en un año Cambiemos no ha podido resolverlo, ni mucho menos. Y después también queda la lectura local de esta cuestión. Queda una gran duda en Córdoba si es que Areti está jugando a dos puntas y le dice a Macri que va a adoctrinar a sus diputados y sus diputados votan para otro lado, o si realmente tiene peso dirigencial Schiaretti o no, porque había pedido hasta públicamente, había sacado un comunicado público para decir que apoyaron el proyecto del oficialismo del gobierno nacional, y los diputados cordobeses votaron, peronistas votaron para otro lado. Para otro lado.